Estimado docente Rolando Vilela, nuestro caso es el caso Utopía en el expediente 043 del 2005. Son nuestros puntos a desarrollar. Nuestro equipo está conformado por quien les habla, Andrea Sierra, Ana Corales, Ángel Reboredo y John Cóndor. Sobre el caso elegido, es el expediente 043 de 2005, en el cual se resuelve mediante la Tercera Sala Penal de Lima, quien analizó el proceso seguido contra los imputados Percy Nor, señor Roberto Ferreiros, Alan Asisolazov y Edgar Paz por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en agravio de lo que fuese el fallecimiento de 29 personas y más de 40 personas heridas. Este proceso inicia por una denuncia de la 10ª Fiscalía Provincial Penal de Lima en el año 2002 y se amplió por presuntos delitos contra la administración pública. Durante el proceso se actuaron diversos medios probatorios para determinar la existencia de la negligencia o imprudencia de los acusados. Finalmente, la sala penal evaluó estos hechos con las pruebas y los informes orales, emitiendo una resolución que estableció criterios relevantes sobre la responsabilidad penal que tuvieron los socios, el administrador y la persona que fuese que presentó el show de fuego en esta discoteca, ¿no? Y a los mismos que se les acusa por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en determinación de esta negligencia. En la etapa postulatoria nosotros vemos los principales argumentos por parte del demandante, que ha sido en este caso el Ministerio Público, el cual sostiene que el incumplimiento de medidas de seguridad por parte del acusado fue negligente y constituyó un homicidio culposo, ¿no? Entendiendo que aquí hablamos de los dos socios y del administrador, también de la persona que fuese la que causara el fuego en la discoteca. Se argumenta también que el acusado, los acusados, ¿no? Como el gerente de la discoteca, tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de todas las personas que estaban dentro de ese establecimiento y de evitar de estas situaciones de riesgo para los asistentes. Hablamos de estas situaciones de riesgo cuando hablamos del show de fuego y de los animales peligrosos que se encontraban dentro del establecimiento, como el tigre y el león. En los argumentos de la parte demandada se indica que el riesgo permitido en un evento de esta naturaleza no constituye un delito de homicidio culposo, sino una omisión impropia. También ellos consideran que el incumplimiento de las medidas de seguridad no tuvo intención de causar daño directo y por lo tanto no se le debe de calificar como un homicidio culposo, menos aún como homicidio doloso. Se alega que el incendio fue un accidente y que aunque trágico no debe ser considerado como un homicidio doloso. A continuación, mi compañera Corales Ana. Buenas noches, profesor. Vamos a continuar con la exposición. Mi nombre es Ana María Corales Díaz. Fundamentación normativa y doctrinaria. La Constitución Política del Perú, en su artículo 1, defensa de la persona humana. Este artículo se vulneró debido a que no se garantizó la protección de la vida y la dignidad de las personas asistentes al local. El artículo 2, inciso 1, derecho a la vida y a la integridad. Este artículo también fue vulnerado porque no se garantizó el derecho a la vida ni a la integridad física y psicológica de las personas asistentes. La ausencia de condiciones mínimas de seguridad convirtió el establecimiento en un espacio de alto riesgo, ocasionando consecuencias fatales. Dentro de este artículo tenemos el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica.
En el derecho a la vida, las personas que asistieron al local tenían derecho a que su vida fuera protegida. Sin embargo, las deficiencias, la deficiente medida de seguridad, la falta de salidas adecuadas y el uso de elementos peligrosos durante el espectáculo provocaron la muerte de 29 personas. En el derecho a la integridad física y psíquica, las víctimas sufrieron graves daños físicos por el incendio. Además, los sobrevivientes y familiares experimentaron afectaciones emocionales y psicológicas debido a esta tragedia. Asimismo, tenemos el Código Penal peruano. Artículo 111, homicidio culposo. Se aplicó este artículo porque las muertes ocurridas durante el incendio no fueron intencionales, pero sí habrían sido consecuencias de graves actos de negligencia y faltas de seguridad. Se aplicó también el artículo 124, lesiones culposas. Se aplica este artículo porque diversas personas resultaron heridas debido a la negligencia y la falta de medidas de seguridad dentro del establecimiento. Las lesiones físicas y psicológicas ocasionadas fueron consecuencia del incumplimiento del deber del cuidado por parte de los responsables. Asimismo, tenemos el artículo 13, responsabilidad penal por omisión. Los responsables del establecimiento y las autoridades competentes omitieron optar medidas necesarias de seguridad y prevención, pese a tener el deber jurídico de proteger la vida e integridad de los asistentes. La responsabilidad penal también puede surgir por no actuar en su debido momento. También encontramos el artículo 50, concurso real de delitos. Esto ocurre cuando una misma persona comete varios delitos independientemente mediante diferentes acciones u omisiones. Los delitos que se analizaron fueron homicidio culposo, homicidio doloso, lesiones culposas, responsabilidad por omisión. Comenzamos con la doctrina. En la doctrina tenemos la teoría de la imputación objetiva, según Clark Rosin. La utilización de fuego en un ambiente cerrado sin medidas de seguridad constituye claramente un riesgo no permitido. Tenemos también el deber objetivo de cuidado, Hans Wenzel. Esta doctrina establece que la culpa se configura cuando el agente aparta del estándar de conducta que una persona razonable hubiera seguido en la misma situación. Los imputados, al no prever ni evitar un riesgo evidente, habrían infringido dicho deber. La posición de garante. Debido a la doctrina penal moderna, quienes tienen control sobre una fuente de riesgo asumen una obligación especial de evitar resultados dañosos. En este caso, los organizadores y administradores del local tenían el deber de garantizar la seguridad de los asistentes. Previsibilidad y evitabilidad del resultado. La doctrina señala que en los delitos culposos el resultado debe ser previsible y evitable. El incendio, dadas las condiciones del local y el uso de pirotecnia, era un resultado altamente previsible. Principio de confianza. La defensa podría invocar este principio según el cual indica que una persona puede confiar en que los demás actuaran correctamente. Sin embargo, este principio no opera cuando el propio agente crea una situación de riesgo evidente, como fue el caso de Utopía. Le doy paso a mi compañero para que continúe en la posición. Gracias. Bien, tengo un cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es John Condor Vera, fundamentación de hechos y normas. El caso Utopía sobre el incendio ocurrido en la discoteca en el año 2002 por el uso de pirotécnicos dentro del local cerrado. Esto causó la muerte y lesiones de varias personas. Se determinó que los responsables no cumplieron con las medidas de seguridad necesarias, como son rutas de evacuación y sistemas contra incendios. Por eso el caso se basó en delitos de homicidio y lesiones culposas, ya que hubo negligencia y falta de cuidado hacia los asistentes. Segunda diapositiva, por favor, compañera.
El caso también mostró que hubo incumplimiento de normas de seguridad y fallas en la fiscalización del Estado hacia los locales públicos. Además, se reconoció la responsabilidad civil de los acusados, por lo que tuvieron que pagar una reparación económica a las víctimas y familias. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Segunda instancia o equivalente. En este punto se va a tratar cuatro elementos claves, como son, primero, argumentación sobre la apelación. En esta parte se analizaron los argumentos presentados por las partes durante la apelación. La defensa de los acusados sostuvo que el incendio de la discoteca Utopía fue un incidente inesperado y que no hubo intención de causar daño. También señalaron que la responsabilidad no debía recaer solo en el administrador, porque también existían fallas de fiscalización y autorización de municipales. Por otra parte, el Ministerio Público afirmó que sí hubo negligencia grave, ya que se permitió realizar un espectáculo con juego en un local cerrado que no tenía medidas adecuadas de seguridad ni rutas de evacuación. Como segundo punto tenemos lo que es valoración de medios probatorios. En esta sección, la Sala Superior revisó las pruebas presentadas en el proceso. Se analizaron documentos, pericias e informes técnicos relacionados con la seguridad del local, las rutas de evacuación, la infraestructura y el uso de materiales inflamables. También tomaron en cuenta los testimonios de los sobrevivientes y las personas vinculadas a la administración de la discoteca, que ayudó a reconstruir cómo ocurrieron los hechos. Tercer punto, determinación de la responsabilidad penal. Aquí la Sala Superior determinó que los administradores del local incumplieron su deber de cuidado y seguridad como responsables de un establecimiento abierto al público. Entre las principales fallas se encontraron la falta de sistema contra incendios, pocas salidas de emergencia, exceso de personas dentro del local y la autorización de espectáculos peligrosos sin medidas adecuadas de seguridad. Cuarto, lo resuelto por la Sala Superior. Finalmente, la Sala Superior confirmó la responsabilidad de Alan Atitoyaov y Edgar Paz, quienes eran los socios y dueños del local, quienes fueron condenados por el homicidio culposo agravado debido a la muerte de 29 personas en el incendio de la discoteca Utopía. La sentencia se les impuso de 4 años de pena privativa de libertad y una reparación civil de 70.000 soles a favor de los familiares. También cabe resaltar que Percy Nord, que era el administrador de esta discoteca, en una primera instancia se le puso la condena de 4 años de pena privativa de libertad y en la segunda instancia apeló y la pena fue de 10 años, ¿no? Bueno, todas estas decisiones fueron importantes porque establecieron un precedente sobre la responsabilidad y empresarial y el deber de garantizar condiciones mínimas de seguridad en establecimientos públicos, especialmente cuando las actividades representan riesgos a personas. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Continuando con la uniforme, mi nombre es Ángel Reboredo y continuamos con los aportes y experiencias. Dentro de aportes y experiencias está el análisis de la transición del tipo penal, que es de homicidio culposo a homicidio doloso, el cual nos permite comprender que en el derecho procesal penal la calificación jurídica no es estática, depende de una actividad probatoria rigurosa que logre demostrar que la gente no solo fue negligente, sino que conociendo la alta probabilidad del resultado fatal, decidió continuar con su accionar, omitiendo su deber de garante. Que a través de este informe podemos valorar la relevancia de las pericias de ingeniería y seguridad. Entendemos ahora que en delitos de omisión impropia, la prueba técnica es la columna vertebral de la acusación, ya que permite reconstruir el nexo de causalidad entre la ausencia de medidas de seguridad, que son los extintores, señalización, materias ignífugos y el resultado típico, ¿no? En este caso nos ha dejado como aporte la experiencia ética profunda del caso Utopía representa la lucha contra la impunidad de sectores del poder económico. Como futuros abogados entendemos que el proceso penal debe ser una herramienta
de justicia efectiva y que la defensa de la legalidad debe prevalecer sobre cualquier presión externa. Dentro de ello tenemos conclusiones. En este caso es un referente jurisprudencial sobre la imputación objetiva. El grupo determina que la responsabilidad de los sentenciados no nació de un accidente inevitable, sino de la creación de un riesgo no permitido. Esto conlleva a la omisión de medidas de seguridad, puertas clausuradas, falta de extintores y uso de material inflamable, el cual transformó la culpa consciente de un dolo eventual, ya que los agentes conocían el peligro y se mostraron indiferentes ante el resultado. Para terminar, de las recomendaciones. Se recomienda que las inspecciones de defensa civil en locales de concurrencia masiva no sean meramente documentarias o de carácter ex post después de otorgar la licencia. Es imperativo implementar fiscalizaciones inopinadas y rigurosos que verifiquen la operatividad real de los sistemas contra incendios y la idoneidad de los materiales de construcción bajo responsabilidad funcional del fiscalizador. Recomienda optimizar los protocolos de recolección de prueba técnica en la etapa de investigación preparatoria. En casos de siniestro complejo, la Fiscalía debe asegurar la inmediata ratificación de las pericias y necropsias para evitar que, en etapas avanzadas del proceso juicio oral, éstas sean cuestionadas o declaradas nulas, garantizando así el respeto al principio de legalidad y economía procesal. Para terminar, se recomienda fomentar una cultura de prevención de riesgo donde la seguridad de los usuarios sean considerados un activo ético y legal y no un obstáculo económico. Los organizadores de eventos deben internalizar que el incumplimiento de las normas técnicas que los coloca automáticamente en una posición de garante con las responsabilidades penales que ellos conllevan. Con esto finalizamos. Bueno, yo quisiera agregar a todo lo que hemos analizado con nuestros compañeros en nuestro grupo, que este caso, esta tragedia que sucedió en esta discoteca, no solo dejó pérdidas irreparables, sino también una profunda lección para toda la sociedad peruana. Tenemos que ser conscientes de que detrás de cada joven que perdió su vida había sueños, han sido familias destruidas y vidas que jamás pudieron recuperarse. Este hecho nos recuerda que la negligencia, la falta de prevención y la indiferencia pueden tener consecuencias devastadoras. Debemos asumir nosotros un compromiso colectivo en exigir responsabilidad, respetar las normas de seguridad y valorar más la vida humana por encima de cualquier interés económico. Solo manteniendo viva la memoria de las víctimas podremos construir una sociedad más consciente, empática, segura, donde una tragedia como Utopía nunca más vuelva a repetirse. Dejamos aquí un enlace a un video que habla de ese tema y con eso terminamos. Gracias.